Yo soy Joaquín Rey y esto es Entrevista 21. La irrupción del coronavirus COVID-19 sigue causando estragos a la salud pública en Perú, pero otro factor importante de este virus son los impactos económicos. ¿Cómo va a afectar a Perú el paso de esta pandemia? ¿Cómo va a afectar nuestros bolsillos? Vamos a abordar algunas de estas preguntas con Alfredo Torne, exministro de Economía. Alfredo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por la oportunidad de estar contigo. A usted por darnos el tiempo. En líneas generales, ¿qué tan duro va a ser el golpe económico para el Perú? Mira, sabemos que va a ser duro. Yo creo que los economistas todos tenemos nuestras diferencias. Nosotros ayer hemos revisado nuestras proyecciones y ahora proyectamos que la economía va a crecer a 1.6% este año y antes proyectábamos 2.8%. ¿Esto es atribuible al coronavirus, este bajón? Este bajón es atribuible al coronavirus, ¿no? Los efectos son complicados. Lamentablemente todavía tenemos datos hasta enero y algo de febrero. Y lo que muestran es al menos que el sector externo, las exportaciones, han tenido un shock muy importante. Recuerda que hasta enero todavía los precios del cobre todavía crecían. En febrero ya han caído. Y creo que el efecto va a ir gradualmente afectando más y más la economía. Lo que es positivo es que hemos visto ayer, sobre todo en Estados Unidos, una respuesta muy fuerte de parte de la Reserva Federal. También lo hemos visto del lado de China. Ustedes deben de saberlo. La información que recibimos de China muestra que ya el contagio del coronavirus ha empezado a bajar y que hay muchas personas que han empezado a recuperarse inclusive, ¿no? Ahora, si comparamos esta crisis con, por ejemplo, la del 2008, ¿podríamos hablar de una crisis económica global de similar magnitud o no es tan grave? Mira, nosotros estamos terminando nuestra presentación mensual y estamos poniendo 3 escenarios. Un escenario que ya fue, que es lo que nosotros los economistas le llamamos la recuperación en V, es decir, se desacelera la economía y se recupera el trimestre siguiente. Ahora estamos en lo que se llama la recuperación en U, que es decir, que baja la economía, se queda un tiempo abajo y se recupera y recién se recupera en el tercer trimestre. Yo pienso que nos estamos yendo al escenario peligroso global, que es el escenario ya en la que estamos cerca de una recesión, ¿no? En ese escenario, por ejemplo, China crecería al 1%, Estados Unidos prácticamente no crecería, y Japón, que ya de hecho ha estado decreciendo, seguiría en este ritmo de crecimiento, ¿no? ¿Qué significa este enfriamiento económico en Perú en particular para las clases menos favorecidas? ¿Cómo lo van a comenzar a sentir en su vida cotidiana, en sus hogares, sus bolsillos? Qué bueno que haces esa pregunta. Nosotros, como vemos el efecto, lo vemos en dos partes. Primero, lo que los economistas le llamamos un choque de oferta, que es decir, la interrupción de las cadenas productivas, y nosotros estamos vinculados a las cadenas productivas chinas. Y eso nos golpeó las exportaciones y obviamente tiene un efecto de desaceleración de la economía. La segunda parte es donde estamos ahora, donde ya el coronavirus empieza a expandir y empieza a contaminar a la gente y lo que tenemos es ya cuarentenas, la gente se tiene que quedar en su casa y el gran riesgo, yo pienso, es que las empresas empiecen a hacer reducción de costos y obviamente uno de los costos más importantes es el costo laboral, ¿no? Recuerda que somos una economía muy informalizada, no generamos casi puestos de trabajo formales y a mí en lo particular sí me preocupa que haya una sobrereacción ahí y que perdamos inclusive puestos formales, ¿no? Cuando usted dice sobrereacción, ¿se refiere a que la expectativa sea que va a ser peor de lo que va a ser en realidad? Es que, a ver, nosotros somos, o sea, aquí la psicología cumple un rol muy importante, ¿no? Entonces, la primera reacción de un agente económico, sea consumidor o sea inversionista, es prepararse para lo peor, ¿no? Había un economista mexicano que me decía, en las crisis hay que prepararse para lo peor y hay que rezar para lo mejor, ¿no?
Entonces, yo pienso que estamos en esa situación, una situación en que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros te podemos decir qué es lo que pensaríamos que está pasando, pero la verdad es que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, qué tanto se va a contaminar el mundo. Por ejemplo, la canciller Merkel ha dicho que los alemanes el 70% va a ser contaminado. No sabemos la verdad, ¿no? Entonces, eso genera una sobrereacción y obviamente o nos vamos a comprar el papel higiénico a las bodegas o nos estoqueamos de productos y eso genera consecuencias sobre la economía, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, pienso yo, que puede ser una reducción de costos de parte de las empresas y, por tanto, perder algunos empleos, ¿no? Ahora, ha señalado usted el gran tamaño de la economía informal en Perú, que no está pues sujeto a un régimen formal de contratación, sino que viven en muchos casos en el día a día. ¿Cómo va a ser esta población que vive en el día a día, por ejemplo, para acatar una cuarentena, si es que requiere el trabajo de ese día para pagar, para llegar a su semana? Yo creo que yo creo que hay ciertas partes de la cuarentena que se pueden implementar y yo pienso que el gobierno ha hecho bien, por ejemplo, en suspender las clases de los colegios, suspender también las clases de las universidades y suspender toda actividad que aglomere a más de 300 personas, ¿no? Que es lo que ha hecho. Sin embargo, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Ayer yo escuchaba al alcalde de Lima, donde le preguntaban directamente, ¿usted va a suspender el transporte público? Y él decía, no puedo suspender el transporte público, porque ahí sí rompemos nuevamente una cadena de producción muy importante y paralizamos la economía. Entonces ahí nosotros entraríamos en una recesión. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay que tomar medidas preventivas. Hay que obviamente limpiar el metro, el metropolitano, limpiar los buses y preocuparnos por la sanidad, que es un elemento muy importante para impedir la contaminación, ¿no? El Ejecutivo ha dispuesto ya un par de medidas en el ámbito económico. Se ha prorrogado el plazo para la declaración del impuesto a la renta. Además, se ha determinado un arancel cero a la importación de medicamentos. ¿Son medidas suficientes? ¿Van a tener algún impacto favorable? Mira, yo pienso que son medidas importantes. Yo pienso todavía que en el tema de sanidad hay muchas cosas por hacer. El aeropuerto es una fuente de contaminación muy importante. Yo pienso que entramos tarde a ese proceso, pero claramente hay que revisar todos los mecanismos de contaminación. Y los mecanismos de contaminación son los puertos, aeropuertos, carreteras, transporte que viene interurbano. Todos esos mecanismos hay que controlarlos. Y yo pienso que ahí el MINSA tiene que hacer un trabajo muchísimo más delicado y obviamente ir a estos centros de transporte y chequear si es que hay contaminación, si hay gente contaminada o no. Hoy día los contaminados pues prácticamente nos han informado que se contaminaron, no es que nosotros los hemos descubierto. Entonces yo pienso que ese trabajo de sanidad me parece que todavía hay que avanzar. En el efecto de la informalidad, yo pienso que es difícil. Algo que yo sí haría es que sí vería, por ejemplo, los sobrecostos laborales, ¿no? O sea, yo pienso que sí podría, así como han hecho un periodo ¿cómo se llama?, de beneficio para que se pague el impuesto en junio, yo pienso que las empresas, por ejemplo, les podrían permitir no pagar su contribución de salud a los trabajadores, que es 9%, hasta junio, ¿no? También se podría retrasar las contribuciones, por ejemplo, algo que también afecta al empleo formal, las contribuciones a las AFPs y a la ONP. Es 13% del trabajo. Y tratar de reducir lo que nosotros los economistas le llamamos los sobrecostos laborales para que no haya un sesgo en contra del trabajo formal, ¿no? Y respecto a los trabajadores informales, que son la mayoría, ¿hay qué herramientas de política puede tener el Estado en materia económica? Y yo pienso que es pura sanidad. O sea, a mí me parece que ahí el CIS es el que tiene que intervenir y tiene que intervenir fuertemente. O sea, ahí es un mundo que simplemente no tenemos control de él, ¿no? Y la posibilidad de que el Estado haga una política fiscal expansiva, es decir, que trate de compensar la reducción en el gasto privado con un mayor gasto público, ¿es algo que debe contemplarse?
Mira, a ver, vamos por partes. Yo pienso que hay tres niveles de medidas que se pueden tomar, ¿no? Una es reducción de tasas de interés por parte del Banco Central. Anoche el Banco Central tuvo su reunión y de alguna manera nos ha metido en el comunicado de que podría bajar sus tasas más adelante. Yo creo que lamentablemente el tipo de cambio o el dólar se ha fortalecido frente al sol y eso ha impedido que el Banco Central baje tasas. Pero pensamos que esa es una primera fuente de respuesta. La segunda es el crédito, ¿no? Los bancos en una situación tan incierta como esta terminan restringiendo un poco las condiciones crediticias y eso obviamente afecta al consumidor. Y la tercera es el mecanismo fiscal. Lamentablemente nosotros no tenemos mucho espacio fiscal. O sea, ya ayer el Banco Central publicó el estimado de déficit fiscal a febrero y ya estamos en 2%, que era la meta de la ministra. Yo no vería ningún problema en que vayamos un poco más allá, pero ese poco más allá no nos va a generar mucho impacto en la economía. Lamentablemente, en la parte de la obra pública, pues ya hemos visto lo que pasó el año pasado, tenemos una muy baja capacidad de ejecución y en el gasto corriente, pues no llega directamente a la gente. Entonces yo sí diría que hay que buscar otros mecanismos como el que te he mencionado de las AFPs y de salud que ayudan a los trabajadores directos, darle recursos al MINSA para precisamente atender a los trabajadores informales, asegurarse que haya abastecimientos, asegurarse que hay controles para revisar quién está contaminado, quién no está contaminado e implementar la cuarentena lo más rápido posible. Aquellos que están contaminados, pues hay que retirarlos, que es un poco lo que hizo China en la provincia de Wuhan, ¿no? Claro. O sea, en buena cuenta las mejores medidas económicas son las sanitarias o digamos las más efectivas. Bueno, las sanitarias y las que afectan la parte de la oferta, ¿no? En el caso de los trabajadores que te mencioné, las empresas, por ejemplo, se han dado medidas importantes para las MIPES. Creo que se deberían de seguir dando las MIPES. Hay que recordar que las MIPES son las que emplean gran parte del empleo informal, entonces hay que darles incentivos para que se mantengan en operación y para que no cierren, ¿no? Ahora, el tipo de cambio ha llegado a un nivel históricamente alto. Ayer superó la barrera de 3.50. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden con una devaluación del sol como la que hemos visto? A ver, vamos por partes. Yo pienso que lo que hay a nivel global es que hay lo que se llama una masiva reducción de riesgos, ¿no? Y cuando hay esta masiva reducción de riesgos, lo que sucede es que todo el mundo, no solamente en el Perú, se va al dólar, porque el dólar es la moneda más segura. Por ejemplo, ayer la Reserva Federal ha intervenido con 500.000 millones de dólares, o sea, ha inyectado a la economía precisamente por esa mayor demanda de dólares. Entonces, yo pienso que esto es algo que no vamos a poder pelear desde el Perú, porque los montos son tan grandes. El Banco Central de Perú no puede hacer nada. No puede hacer nada y el Banco Central correctamente no ha intervenido. O sea, ayer no intervino, no bajó la tasa, pero lo que sí ha sucedido es que el tipo de cambio llegó casi a 3.56, no producto de ninguna preocupación, sino que muchos analistas esperaban que el Banco Central iba a bajar la tasa de interés. El Banco Central no bajó la tasa de interés y hoy día el tipo de cambio se ha fortalecido, ¿no? Entonces, ahora me haces la segunda pregunta, ¿quiénes ganan, quiénes pierden? Pues ganan fundamentalmente los exportadores y eso es bueno porque el shock vino por el lado de las exportaciones. Entonces eso le permite a los exportadores reorientar sus productos, tienen un espacio más de margen producto de la depreciación y ellos, algunos de los productos que exportaban a cadenas productivas como la de China, las pueden reorientar con este beneficio a Europa o a Estados Unidos, que estaría menos golpeada, ¿no? ¿Quiénes pierden? Pierden esencialmente nuestro poder adquisitivo, o sea, una depreciación
no es otra cosa que una reducción de nuestra capacidad adquisitiva. Entonces perdemos todos aquellos que queremos comprar productos en dólares, ¿no? ¿Y qué tan frecuente en Perú es que la gente tenga deuda en dólares? Que digamos, si uno gana en soles y tiene una deuda en dólares, esto lo va a perjudicar, ¿no? Mira, ahí el Banco Central ha hecho un muy buen trabajo y yo pienso que lo sigue haciendo. Creo que hay un poco de desconocimiento de cómo funciona, pero el Banco Central es el gran transformador de dólares a soles. O sea, todos nosotros, yo diría por costumbre, nos gusta tener nuestra cuantita en dólares en el banco, ¿no? Porque somos muy desconfiados de qué es lo que podría pasar. Entonces, lo que hay es que hay una oferta en dólares, producto de los depósitos, pero gran parte de los que toman préstamos los quieren tomar en soles. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Toma esos dólares de los bancos, los transforma en soles y les presta los soles a los bancos. Eso es equivalente a lo que hizo la Reserva Federal, no sé si tú recuerdas, los famosos QEs, ¿no? Que era la expansión del balance. Lo mismo hace este Banco Central. Entonces, en la medida que el Banco Central haga eso, yo pienso que puede estimular el crédito y ese es un estímulo al consumo y ese es un estímulo a la economía. Y me parece que es muy saludable que lo siga haciendo. Y debiera meterse a controlar un poco más el tipo de cambio, o sea, con operaciones para evitar que se siga elevando el tipo de cambio. Mira, yo creo que no, es un poco perjudicial. Yo pienso que el Banco Central tiene una política que a mí me parece que es muy correcta. Es solamente intervenir en los momentos en que ve movimientos especulativos en el tipo de cambio, ¿no? Que podrían romper un poco la dinámica del mercado cambiario. Ayer no intervino, el hecho que el tipo de cambio se vaya a 3.56 no es el fin del mundo. Hay otras monedas en América Latina que así han sido muy golpeadas, por ejemplo, ¿cómo se llama? El peso colombiano, el peso mexicano. En lo que va del mes, por ejemplo, estas dos monedas se han depreciado casi el 13%. El sol se ha depreciado 3%. Entonces, no es algo que sea el fin del mundo, me parece que es bueno para los exportadores y nos podría ayudar a que la recuperación de esta crisis sea mucho más rápida, ¿no? Uno de los sectores más golpeados a nivel global va a ser el turismo, obviamente, del que el Perú es beneficiario. ¿Qué tan fuerte va a ser para la economía peruana la reducción en turistas en estos meses? Mira, el turismo o sea, el golpe es fuerte en el sector, pero el turismo es una muy pequeña parte de nuestra economía, ¿no? Donde realmente vemos el shock es más en la parte más importante de nuestra economía, que es la minería. En la minería sí hemos visto, o sea, se ha caído fuertemente en enero, por ejemplo, las exportaciones de prácticamente todos los minerales excepto el oro, ¿no? Entonces, en términos gruesos, el efecto del turismo es un efecto que va a golpear mucho a estas empresas y el gobierno tendría que ver cómo las ayuda, pero no es un efecto que va a arrastrar al PBI hacia abajo. Pero es un sector que es muy intensivo en mano de obra, emplea a mucha gente. Emplea mucha gente, sí. Y nuevamente voy sobre el tema que planteaba con respecto a la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Ahora, hay sectores, suponemos que podrían ver esto como una oportunidad, ¿no? ¿Qué sectores o industrias de la economía podrían verse beneficiadas con una situación así? Bueno, yo veo pocos. Creo que el sector más importante es el sector de salud, obviamente, ¿no? Ese sector se podría beneficiar, o sea, las clínicas que hoy día van a ganar y creo que hay que ver con cuidado qué es lo que está pasando ahí, que el gobierno intervenga. Pero el consumo, yo no veo que el consumo, que es una gran parte de nuestro PBI, veo que el consumo con la cuarentena va a ser golpeado. Y hay que recordar que nosotros estamos en una economía que ya se había debilitado el año pasado, ¿no? Entonces, una economía que ya entraba débil al 2020 y ahora se va a debilitar más. Y se va a debilitar más porque los motores de crecimiento del año pasado eran el consumo privado y la inversión privada. Y estos son los dos sectores que probablemente van a ser más golpeados, ¿no? ¿Cómo debieran en los hogares, nosotros en nuestras casas,
¿Cómo debiéramos prepararnos desde el punto de vista económico para esta crisis? ¿Qué tipo de decisiones deberíamos tomar o deberíamos hacer algo diferente frente a lo que se viene? Sí, yo pienso que hay que utilizar sabiamente nuestros recursos. Hay que comprar las cosas que sean necesarias. No hay que volverse loco como los del papel higiénico de ayer, creo que ha sido. Y pensar, pues, tener un acervo de ahorro que nos pueda durar si es que por alguna razón perdemos el empleo o en el caso de los sectores informales, pues no logran mantener el ritmo de ingresos que tenían en el pasado, ¿no? Y lo mismo para las empresas. ¿Cuál debería ser la reacción a nivel de la pequeña, mediana empresa? A ver, las empresas, yo pensaría que tienen que actuar de una manera distinta, tienen que actuar como lo que nosotros los economistas decimos, este es un shock temporal, no es un shock permanente, ¿no? Entonces hay que pensar que la economía eventualmente se va a recuperar y se va a recuperar fuertemente. Entonces, lo que perdemos en la primera mitad del año es algo que vamos a ganar en la segunda mitad del año. Lo riesgoso sería que las empresas empiecen a pensar como si esta desaceleración va a durar más allá de un año. Entonces, eso hace que bajen sus planes de producción, reduzcan la contratación de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no debería de pasar. ¿Y cómo es que no debería de pasar? Pues lo fundamental, en mi opinión, es el manejo de las expectativas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿para qué va a bajar el Banco Central su tasa de interés si la reducción del costo del crédito no me va a ayudar? No, la forma en que funciona esto es que una reducción de tasa de interés tiene como objetivo recomponer las expectativas del sector privado, es decir, asegurarle al sector privado de que se van a utilizar todos los recursos y todas las políticas necesarias para que la economía se recupere lo más rápido posible. Hoy día lo estamos viendo en Estados Unidos, o sea, el hecho que la Reserva Federal haya intervenido en el mercado de una manera tan radical ayer es lo que hace que hoy día la bolsa esté recuperándose. Y en el caso del gobierno peruano y del Banco Central, ¿las señales que se están dando para mejorar las expectativas son las adecuadas o ha podido el gobierno responder mejor? A ver, yo pienso que en la parte sanitaria ha podido responder antes, bueno, ya pasó, pero yo pienso que hay que hacer más en la parte sanitaria. Y en la parte económica, yo pienso que el gobierno no debería de escatimar en medidas, o sea, debería utilizar la reducción de tasas, el estímulo al crédito y después medidas fiscales que vayan directamente a compensar los sobrecostos que estarían enfrentando sectores como el turismo, sectores como, por ejemplo, los puertos, aeropuertos o algunas empresas, las MIPES, que tienen menor capacidad de absorber sobrecostos en el corto plazo. Pensando de que esto se va a normalizar en la segunda mitad del año. Si dejamos que la gente piense de que esto no se va a normalizar, entonces la economía va a entrar en recesión, ¿no? Finalmente, en términos de plazo para salir de este hoyo, a nivel global ya, ¿cuánto va a tomar regresar a una actividad económica más o menos similar a la que teníamos antes del COVID? Yo pienso que en el peor de los escenarios estaríamos recuperándonos a cuarto trimestre de este año, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que es nuestra expectativa, que si la recuperación se da entre el tercer y cuarto trimestre, que es lo que nosotros pensamos, eso le añade al crecimiento del 2021. Entonces, por eso nosotros bajamos nuestra tasa de crecimiento del 2020 de 2.8 a 1.6, pero subimos la del 2021 de 3 a 3.9. ¿Por qué? Porque el crecimiento del cuarto trimestre, cuando tú sacas ¿cómo se llama?, el promedio de 12 meses, va a contribuir más al 2021 que al 2020. Pero ya deberíamos, el consumidor y el productor, ya debería de empezar a sentir la recuperación entre el tercer y el cuarto trimestre. Alfredo, muchas gracias. Gracias.